Quiero que sepan que grabar en este lugar es muy complicado, teniendo en cuenta cómo está la situación actual, donde la gente está supersticiosa, donde está a la deriva. Bien, acabamos de llegar a Patacamaya, es un municipio perteneciente al departamento de La Paz. Hoy intentaremos ingresar a una feria de autos chutos. Y quiero que sepan que hacer esto es bastante arriesgado, por no decir muy peligroso. Para eso he conseguido un contacto quien nos ayudará a entrar para poder ver cómo es esta feria, cómo es el movimiento, qué tipos de autos, los precios y demás. Ah, y una aclaración para las personas que no sepan qué es un auto chuto. Un auto chuto es un auto que está sin papeles en este país, que está ingresado a este país de tres maneras, las cuales las vamos a ver más adelante. Y también cabe aclarar que la intención de este video es netamente informativa. No estamos para venir a cuestionar a las personas que trabajan en esto, no estamos para venir a mostrar cosas que no se saben. De hecho, es bien sabido que la feria se realiza los días domingo. Y antes de continuar con este video, te pido por favor que te suscribas a este canal, le des like y lo compartas. Así este contenido llegará a más personas y me motivas a crear más contenido de este tipo. Y nosotros solo mostraremos lo que ya está conocido. Pero claro, el hecho de entrar al lugar, preguntar y demás es muy complicado y es necesario tener a una persona quien sepa del movimiento. Así que bueno, empecemos con este video. Pues estamos ahí nomás. La feria, mira, puro chutis. Estos pues no trabajadores a veces son de Chile, son patentes. Estos son sofres, por ejemplo, esta yo que tal vez incluso está robada esta. Y por culpa tal vez de esto tenemos tenido todos los problemas, vamos. Mira, pero esta por puro sofre. Sofre, autopartes, todo. ¿Cómo es su Sofit? ¿Ahí lo traen? No, o sea, es que de allá siempre lo compramos en de las importadoras de autos de Chile. Ajá. Ya tienen cuidado pues en grabar, porque el anterior vino un señor acá y lo agarraron filmando así, y tranquilamente y justo al revisar y todo eso, es militar. Entonces ya pasaron un poquito, todos empezaron a volar los autos y algunos se chocaron, escaparon y no tuvieron que dejar con ellos. No querían hacerte daño. Lo querían matar, los pegados. Tuvo que matar, tienen miedo a la intervención. Sí, no, pues Por ese motivo están así, las cosas están calientes. Bien, ya estamos en la feria de los autos chutos. Estamos grabando de una manera discreta porque grabar acá es muy complicado. De hecho, es casi imposible. Así que lo voy a hacer de una manera en que se pueda ver, se pueda dar contexto a las cosas. Bueno, lo voy a intentar porque, como ya lo escucharon, la cosa está caliente acá. pero estos que tienen plata igual están gemeleados. Son como ya de primero. O sea, igual son chicos, pero tienes plata así como para acumular. ¿Por cuánto gemelean una placa? ¿Y de qué varía? Ah, ¿y el número es inventado o sí? Es copiado de los Un auto, digamos, justamente para esta placa, ¿no ves? Entonces, para eso se puede utilizar. Se van a buscar un poco de colores, ¿no? Y ahí se lo buscan. Y bueno, ahora sí, si no encuentran, se van a... Tú le dices, no perdí ya, porque eso es todo lo que buscan en el sistema, según lo que dicen. Entonces, dicen, no quiero. Así, y... Entonces, todo hacen una forma Y todos los autos que estamos viendo a lo largo en el río son... Bueno, es la venta, es la feria. esta es la playa que yo dicen. Ah, es la playa de venta de autos. Generalmente lo compran la gente del campo que baja recursos.
personas que van a comprar para su chacra, para movilizarse ellos en el campo, porque hay lugares de acá de donde es mi abuelo, por ejemplo, el bus sale solo una vez a la semana. Entonces ellos se llevan para que puedan ir a su chacra o para acercarse hasta acá. Para eso lo usan, no lo usan para otra cosa. No lo usan para otras cosas, lo llevan para trabajo. Allá los ratos andamos los que vienen a buscar para remontar, los que vienen a buscar para, no sé, pues para llevarlo a la ciudad, criminales. Este Noah está costando 4.800 bolivianos, es un SI, es marca Toyota obviamente. Caja mecánica es esto, ¿no? Automático. 4.8. Último, con gas de vender. Último 4. $4.800 último, con ganas de vendernos, dice. Bien, estamos a pocos pasos de la playa, donde están todos los autos puestos a la venta. Está allá atrás. Es obvio que no podemos sacar la cámara ahí en medio de la feria. No es como que yo vaya a una 16 de julio, a un Cantuta y saque ahí y pueda grabar, hablar libremente. Es imposible. Si yo haría eso, prácticamente estaría, qué sé yo, a punto de ser linchado y demás. Porque como lo escucharon al principio, agarraron a una persona que estaba grabando con su celular y pues casi lo matan. A ver, una explicación. Gran parte de los autos que están en la playa puestos a la venta tienen 3 tipos de procedencia. Una que es de la SOFRI, 2 que es de patente y 3 que es robado. Los autos de la SOFRI son cuando nosotros vamos allá y lo compramos en la SOFRI, hacemos un trámite de la aduana y todo eso, ¿no? Los metemos acá en la dirección. Y estos autos cuando clientes legales es una mercadería legal. Como acá en Bolivia te compras, lo tienes la factura. Allá tenemos lo mismo que los SOFRIs. Y de las patentes son los autos que compramos legales en Chile con sus papeles así, pero son trabajadores. Y como tienen una patente chilena legal, a eso le decimos patente. Y los autitos, los robados son ya pues los que tienen contacto con los chorros allá, digamos. No sé pues cómo harán, pero son robados ya esas camionetas de alta gama que dicen que entraron por acá y por el tema que se fue de todo. Esos son los robados. Como sabrán, hace poco hubo un gran problema que salió a la luz, y es que autos robados en Chile estaban siendo ingresados a Bolivia. Y lo que también generó gran polémica es que la Policía Nacional, oficiales de alto rango, estaban implicados en eso. Acá preservan como un camión. ¿Que eran militares chilenos? No, carabineros. Carabineros. Pero es carabinero. Ellos son venidos acá. ¿Y por qué lo quemaron ese auto? Eso es porque es contrabando. El militar que te hace que te vea con contrabando, no es solita, pues se lo queman. Pero los chilenos lo quemaron. No, los Ah, militares, los eso es uno. Ahora lo utilizan en el otro que comunicaron, se lo llevaron dos horas. Unos chilenos que conjuntamente se provee de la paz. Sí. Y empezaron a hacer y se los recuperaron los hombres. O sea, le quitaron. Sí, le quitaron porque se les dice, si a ti te ganan por un otro lugar de acá, Sí. y como todo eso, la gente no te va a escuchar. Nada. No, seguro. ¿Ya? Ahora, cuando tú andas de espalda para todo tu sofrecito, un patín que no te quieren quitar, Sí. no te quieren quitar, ¿no? Entonces te van a la espalda. Pero sí es robado, ¿no? Porque por culpa de ellos somos jodidos. A ver, para que se den cuenta de la diferencia de precios que existen entre un auto chuto y uno nuevo, por ejemplo, acá un Corolla puede estar costando unos 4.500 a 5.000 dólares. Pero en cambio, en una casa donde venden autos 100% nuevos, legales, pueden llegar a costar 10.000 dólares hasta 11.000. Hay casi una diferencia de la mitad, unos 5.000 o 6.000 dólares entre un auto chuto y uno nuevo. 5.000 dólares y $16.000 legal. 10.000 legal, uff. Y, Mira, hay 10.000 dólares casi de diferencia. Claro, y muchas personas no tienen ese dinero. Pues. No, Hay personas que en el campo que digamos tal vez tienen vacas, que vive de la agricultura. Sí. A duras penas llega a 5.000 y se compra un auto, pues. Y a Claro. veces es una gran ayuda porque muchos, vivir en el campo es una mierda, pues. Y mientras tú vivas en la ciudad tienes la comodidad incluso
Pero viviendo así, hasta en pasajes todo se te gasta. Y cuando tú ya tienes un vehículo propio, sea legal o chuto, a ellos les ayuda porque no van a la ciudad, pues no hacen nada, se compran su gasolinita, traen su mercadería aquí, listo. Esa es la diferencia, que no pueden alcanzar a esos precios. Y muchas veces, sabes que antes no tenía la gente autos, ahora tienen auto, aunque chuto, pero Sí, eso es cierto. Bien, acabamos de volar el dron, pero tuvimos que salir rápidamente del punto de despegue porque había un sujeto que se acercó de una manera muy sospechosa hacia nosotros. Mi contacto me dijo que nos movamos rápidamente porque era muy raro que venga, se acerque, esté con una especie de celular o saludándonos ahí. Era obvio que nos mandaron a espiar porque se dieron cuenta que estábamos grabando. Quiero que sepan que grabar en este lugar es muy complicado, teniendo en cuenta cómo está la situación actual, donde la gente está supersticiosa, donde está a la deriva de lo que pueda pasar, porque ustedes saben del problema de los autos chutos que pasó recientemente, de lo que podría pasar a causa de eso, y es por eso que la gente está alarmada. Cualquier mínimo error, cualquier mínima cosa que pasa acá que no sea normal, la gente va a salir, va a saltar, y pues hay que cuidarse en esa parte. Chuto, el del frente que está parado es chuto. No es chuto, la camioneta y ese auto blanco Sí. son los únicos dos legales. ¿Y cómo te das cuenta tú que es legal y chuto? Porque ya conocimos los autos que son chutos acá en Patacamaya. Ah, O sea, los legales, por ejemplo, este es chuto. chuto, ¿verdad? Este es legal, ¿verdad? Esa parte que está saliendo a La Paz. Este que está viniendo, Este es legal. legal. Este es de la cosa, la gasolina o algo. Es verdad, estos Hyundai, por ejemplo, tienen los de transporte, los servicios, todos son legales, ni un chuto. Ahora, esta es una camioneta antigua, pero los chutos legales. No creo que sea chuto. Estas me chutan mucho. Ah, ya, como si no sea legal. Y de estos que están viniendo, De que prenden en eso es legal y el de adelante es chuto. Este de atrás es chuto. Ese es chuto. Un dato interesante es que acá el transporte público manejado por los taxis generalmente son modelos Probox. De 100 Probox uno es legal y el resto es chuto. Eso que esto es algo ocultado por el miedo a la batida que va a haber, ¿no? ¿Ya? ¿va a haber batida? Sí, eso están comentando, va a haber batida, entonces se han ocultado muchos de esos autos. Chuto, mira, estos dos chutitos. Ese es legal, este es chutito. Si te das cuenta, hay alto Probox, Switch, Note, 103, motores pequeños que están trabajando acá chutitos. Wow. Y así las paradas también están chutitos. Y pues bueno, eso ha sido el video, espero que les haya gustado. Créanme que grabar en este lugar y grabar este video ha sido muy complicado. Ha habido una tensión tremenda. Y claro, gracias al contacto con el cual estuvimos recorriendo fue un poco más fácil. De hecho, fue la clave para poder grabar este video, porque si hubiese ido solo, pues creo que la historia sería otra. Y claro, como le dije al inicio, el fin de este video no es perjudicar a las personas que se dedican a esto, más sino mostrar una realidad alterna a la cual muchas personas pintan o tachan de que es algo malo, cuando en realidad no es así. Gran parte de esas personas son gente humilde que se dedica a esto para poder conseguir los medios necesarios para poder mantener a sus familias y demás. No quiero justificar el hecho de que se dedican a eso, pero creo que hay que ser empáticos en todo aspecto. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo. ¡Chao!